Hola, espero que se encuentren muy bien. En este video voy a explicarles qué es el sonido. El sonido es una de las formas de energía que puede ser percibida por el oído humano. El sonido es producido por la vibración de un objeto y este objeto genera ondas de presión en el aire y estas ondas se propagan en forma de una perturbación que entonces llega al oído y esto es percibido por nosotros como sonido. El sonido se caracteriza por su intensidad, por su frecuencia y por su timbre. La intensidad se refiere a la amplitud de la onda sonora y esta se mide en decibelios, que se escribe dB. Ya la frecuencia es el número de ciclos por segundo que realiza la onda y esta se mide en hertz, Hz. Y el timbre es la cualidad que nos permite distinguir un sonido de otro aunque estos dos tengan la misma intensidad o la misma frecuencia. El sonido es fundamental en nuestra vida cotidiana, pues es así que nosotros nos comunicamos con los demás, que podemos escuchar música, detectar peligros o ubicarnos en un espacio específico. El sonido también tiene aplicaciones en la industria, en la medicina, la investigación y en muchas otras áreas. En la física, el sonido se estudia en la rama de la acústica, de la física acústica, que es la que se encarga de analizar cómo se produce, cómo se propaga y se percibe el sonido. Allí los científicos utilizan diversas herramientas para estudiarlo, como los osciloscopios, los micrófonos, los altavoces y los espectrómetros. En la música, el sonido es el elemento fundamental, pues los músicos utilizan diferentes instrumentos para producir sonidos con distintas frecuencias y con diferentes timbres. Además, se utilizan técnicas de grabación y de producción para lograr un sonido de calidad en las grabaciones. En la industria, el sonido tiene aplicaciones en la producción de maquinarias, como por ejemplo el diseño de sistemas de sonido en automóviles, aviones y otros medios de transporte. También se utiliza en el diseño de alarmas, sistemas de seguridad y en la medición de ruido en el ambiente laboral. Ya en la medicina, el sonido tiene aplicaciones en la ecografía, la terapia de ultrasonido y la audiología. La ecografía, por ejemplo, utiliza ondas sonoras de alta frecuencia para producir imágenes de los órganos internos del cuerpo humano. Otro ejemplo es la terapia con ultrasonido, que utiliza ondas sonoras para tratar diversas afecciones, o la audiología, que se encarga del estudio y tratamiento de los problemas auditivos. En resumen, el sonido es una forma de energía fundamental en nuestra vida cotidiana. Se caracteriza por su intensidad o volumen, su frecuencia y el timbre. La intensidad la podemos medir en decibelios, la frecuencia la podemos medir en hertz y el timbre es una cualidad del sonido que permite distinguir un sonido de otro. Por ejemplo, es diferente escuchar el timbre de la voz de una mujer a escuchar el timbre de la voz de un hombre. Se utilizan diferentes campos como la física, en la música, en la industria, en la medicina, y es por el sonido que podemos comunicarnos, disfrutar de la música, detectar peligros y ubicarnos en un espacio. Bien, espero que les haya quedado claro qué es el sonido. Recuerden suscribirse, activar la campana y darle clic en me gusta si les fue útil este video. Chao, chao, hasta la próxima.